Es hora de conocer y descifrar mensajes esperanzadores de la palabra de Dios. Un momento de estudio y de reflexión del libro de Daniel. Estudiemos y descifremos bellos mensajes de amor que entrega Dios a través de la Biblia. Es hora de estudiar las profecías de Daniel en Biblia Fácil. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Feliz Santo Sábado, espero que se encuentren muy bien en sus casas, ya reunidos y preparados con su Biblia y la guía de estudio de profecías de Daniel para iniciar el estudio de esta tarde. Lección número 4, a prueba de fuego. El capítulo 3 de Daniel describe una historia sorprendente que nos enseña cómo Dios protege a sus hijos de los peligros de la muerte. El rey Nabucodonosor por un tiempo quedó impresionado con la interpretación del sueño de la estatua que abrió delante de sus ojos, una sucesión de acontecimientos que llegan hasta los últimos días de la historia. Fue instruido acerca de la sucesión de los imperios mundiales. Sabía que su dominio pasaría y que sería de otro reino, y así sucesivamente hasta el establecimiento del reino de Cristo, pero esta impresión no duró mucho tiempo. Su corazón no estaba libre de la ambición y del deseo de exaltación. Habían pasado alrededor de 9 años desde el sueño de la estatua del capítulo 2 y el episodio descrito en el capítulo 3, el cual será objeto de nuestro estudio en este momento, ha sido para el inicio de esta lección número 4 y con el fin de poder aprender las lecciones que nos entrega esta lección. Soy Rodrigo González y les doy la bienvenida a la Biblia Fácil. Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp más 569 32 22 49 23. O escríbenos a nuestro Facebook, Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube, Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. Y también queremos saludar a nuestros amigos que se suman a la transmisión a través de redes sociales, en este caso a través de nuestra página de Facebook en Iglesia Central Coyhaique Adventista y también a través del canal de YouTube Adventista Distrito Aysén. Sean todos ustedes muy bienvenidos en esta tarde de sábado y ya quiero presentar en esta tarde a Francisco Sagredo, quien va a reemplazar a nuestro panelista estable de todos los sábados, a Jordan Gonzaga, quien se encuentra enfermo en su casa. Sabemos que está viendo el programa y queremos también enviarle un afectuoso abrazo para que se pueda recuperar pronto. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido a nuestro programa de la Biblia Fácil. ¿Cómo has estado tú? Agradecido, Dios, por estar compartiendo con ustedes. Realmente no sé si es una tristeza o una alegría que Jordalán esté enfermito, porque es un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias, Francisco. Sabemos el esfuerzo también que haces de tiempo para poder estar con nosotros y poder transmitir este mensaje de esperanza a todos nuestros oyentes que sintonizan la 107.5 a través de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, y también que están siguiendo este estudio sábado a sábado, ya instalados en la lección número 4, Francisco. Hoy día, a prueba de fuego. ¿En qué consiste finalmente esta lección para que podamos desde ya y previo a oración poder introducirnos a este tema? Claro, bueno, la lección número 4 de este tema que estamos analizando, que vamos a analizar el día de hoy, se basa en el libro de Daniel, el capítulo 3 precisamente, y es la continuación de lo que se estudió en la lección anterior. Perfecto. Entonces elevemos una oración para que sea el Señor el que nos guíe en este estudio de esta tarde. Muy bien. Bendito Dios, queremos implorar de manera especial delante tuyo, mi Dios. Nuestros corazones se arrodillan, mi Dios, para pedir de manera especial, mi Dios, que estos temas, como son Daniel, Apocalipsis, mi Dios, que son tan importantes, mi Dios, puedan ser plasmados de la manera adecuada, Señor. Que nosotros podamos, Señor, hablar conforme a tus palabras, y que te rogamos de manera especial, mi Dios, que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe. Bendice a todas las personas que nos escuchan, mi Dios, y que podamos también aclarar dudas y estudiar tu palabra, y que podamos juntos, Señor, preparar un pueblo para el regreso de Jesucristo. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén.
Y a nuestros estimados estudiantes, queremos comentarles que están ya abiertas las líneas telefónicas para que envíen sus consultas, sus saludos o sus mensajes a través de WhatsApp al +56 93 222 49 23 para que ya puedan ustedes hacer sus consultas con respecto a la lección número 4, a prueba de fuego, a aquellas dudas que puedan haber quedado durante la semana. Este es el momento para que la puedan aclarar, la podamos conversar y las podamos analizar. Francisco, en la primera pregunta que tenemos en esta lección del libro de Daniel, la lección número 4, ya sabemos entonces que había sido revelado qué significaba el sueño que había tenido Nabucodonosor, ¿no es cierto? Que era lo que habíamos estudiado a través de la simbología y de la representación que tenía la estatua. Sin embargo, al parecer Nabucodonosor en esta historia no quedó conforme con lo que Daniel le revela y finalmente envía a construir una nueva estatua. Entonces la primera pregunta dice, ¿qué construcción realizó en la planicie de Dura el rey Nabucodonosor? Claro. La respuesta la encontramos precisamente en el primer versículo de Daniel, el capítulo 3. Como tú bien decías, ¿cierto? El rey Nabucodonosor se le había instruido, Daniel mismo le dijo, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Entonces el rey Nabucodonosor debía haber entendido que precisamente él solamente iba a participar dentro de los imperios de esa estatua que representaba, ¿cierto? Estos imperios sucesivos, él solamente iba a participar en la cabeza. Sin embargo, él manda hacer una estatua. Él quería hacer todo el cuerpo. Exacto. El versículo 1, no sé si lo puedes dejar. Sí, claro, no hay problema. Dice así, tiempo después el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura, aproximadamente 30 metros, y 6 codos de ancho, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Muchas gracias. Se fijan, estimados oyentes, que Nabucodonosor dice que hizo una estatua completa de oro, y Nabucodonosor también era una persona muy sabia, no es casualidad precisamente que él haya hecho esta estatua en esas proporciones. De hecho, los codos, ¿cierto?, que eran la medida común en el imperio, dice acá que realizó la estatua de 60 codos de alto, ¿cierto? Y de 6 codos de ancho. Y eso implica, si uno lo pudiera hacer una especie de imagen, era algo bastante flacucho, bastante endeble. No sé si se han fijado en eso. Entonces, eso nos demuestra a nosotros que, basándonos en los principios de arquitectura, lo que Nabucodonosor quería hacer era más que algo bello, sino también algo que tuviera un significado especial. Y eso es muy importante porque resulta que en el imperio babilónico ellos tenían el sistema básico de numérico era el sexagesimal, como base en el 60. Entonces, claro, por eso vemos el 6 tan repetidas veces. Y precisamente, si nosotros hacemos un cálculo de área de esto, estaba tratando de representar una circunferencia de 360 grados, ya, perfecto. Que sería, de todas maneras, cierto, un simbolismo del dios pagano Marduk, del dios Sol, en este caso. Entonces, es interesante, de alguna manera él se revela contra Dios, contra la visión que le acaban de expresar, ¿cierto? Y al mismo tiempo, él quiere reafirmar su creencia en los dioses paganos. Y de esa manera él manda hacer esta estatua completamente de oro. Había aquí además entonces cierta duda por parte del poder de Dios y por eso en el fondo, entre comillas, lo desafía, ¿no es cierto?, a través de esta construcción, olvidando también que el Señor es el que está al control de la dirección humana finalmente en toda la planificación que hay. O sea, no era menor lo que él estaba haciendo oídos sordos a lo que había manifestado Daniel, quien ya estaba ocupando cargos de importancia dentro de Babilonia. Exacto. Precisamente, de hecho, nosotros podemos analizar un poquito más a fondo el pensamiento de todos los mesopotámicos o los caldeos en su parte cultural. Siempre fue como una especie de rebeldía contra Dios. De hecho, hay una pequeña referencia que nosotros no vamos a ahondar tanto, pero cuando habla del campo de Dura se habla de una planicie. Claro. Y en Génesis 11 nosotros encontramos que hay otro relato donde se construyó una estructura que también estaba construida en una planicie. Dice en la planicie de Sinar, que era precisamente la Torre de Babel. Y recordamos que estamos en Babilonia en este momento, lo que estamos estudiando. Entonces, de alguna manera, el rey Nabucodonosor también quería expresar que él viene de ese linaje de rebeldes contra Dios y que poco le importa lo que Dios planea y lo que él quiere hacer algo más allá.
Francisco, y en ese entendido, luego de que fue construida esta estatua, ¿cuál fue la orden que se dio en la participación de las ceremonias que se hacían en torno a esta nueva estructura que se había realizado? Que es la pregunta número 2. Claro. Vamos a pedir que nos acompañen en el versículo 5 del capítulo de Daniel, capítulo 3. El versículo 5 nos manda directamente a ver la orden que se les dio. Dice que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Exacto. Entonces, aquí vemos una especie de intención clara del rey Nabucodonosor. Recordemos, ¿cierto?, que en estudios pasados, me imagino, Jordelán les ha explicado acerca de que el rey Nabucodonosor tenía un plan muy cauteloso acerca de una especie de lavado de cerebro contra los jóvenes. Claro. Contra los jóvenes que había él llevado cautivo, que eran muy inteligentes, por partiendo con el cambio de nombre de ellos. Desde el cambio de nombre, desde su alimentación, ¿cierto? Y llegamos acá hasta esta falsa adoración, donde Nabucodonosor intenta que al sonido de la música, y esto es muy importante, porque de alguna manera está tratando de gestionar la adoración a través de la música, y eso nos deja algo. Nos deja algo importante, que la música también es importante en la adoración, no solamente de Dios, sino las cosas también paganas. De alguna manera nuestro cuerpo que Dios creó, ¿cierto?, también reacciona ante esa música. Y por lo tanto, Nabucodonosor plantea todo un espacio importante de adoración para que estos jóvenes y todos los otros judíos que estuvieran ahí también pudieran adorar la estatua acompañado, ¿cierto?, de algo probablemente majestuoso. Que llamara la atención y que llamara la adoración. Diferentes instrumentos preparados para esta adoración falsa. Entonces, eso también nos ocurre a nosotros muchas veces. Y luego de esto, para resumirle a los estudiantes y a los oyentes que sintonizan la 107.5 en esta tarde de sábado, al oír los instrumentos musicales, debían postrarse y adorar a la estatua de oro, ¿no es cierto?, que esa sería la respuesta. Y en definitiva, ¿qué pasó con los millares de personas que existían en este imperio? ¿Hicieron caso a esta instrucción del rey o hubo personas que no hicieron caso? En su mayoría el relato bíblico nos dice que todos se postraron, excepto 3 individuos, los amigos de Daniel, que ya hemos estudiado, ¿cierto?, acerca de ellos. Ahora, esto no llevaba solamente una especie de rebeldía pequeña, sino que había un castigo implícito gigantesco. Francisco, ese castigo es lo que nosotros vamos a analizar en el próximo bloque. Te quiero invitar a que podamos saludar a nuestros oyentes, en este caso a don Jaime Raín, que nos está saludando desde Alto Bagual y siguiendo la sintonía de esta transmisión de streaming a través de nuestra página de Iglesia Central Coyhaique Adventista, y también a Patricia Aguilar. Queremos también recordarles a ustedes que está a disposición el número de teléfono +56 93 222 49 23 para que realicen sus consultas en este capítulo de la lección número 4 del estudio de las profecías de Daniel en su programa Biblia Fácil. Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp +56 9 32 22 49 23. O escríbenos a nuestro Facebook, Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube, Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. Jesús no está, si la esperanza te dejó, si ya no luchas con valor, tú debes orar hoy. Jesús será tu apoyo fiel, tus esperanzas volverán, te rodeará todo su amor. Tú debes orar hoy. Jesús te espera. Jesús te entrega su amor. Jesús te espera.
su amor, su amor, su amor. Su amor. Si ves que todo no anda bien, si ya no quieres sufrir más, si estás cansado de caer, tú debes orar hoy. Jesús te da la solución, mas tú decides que seguir la perdición o la oración. Tú debes orar hoy. Jesús te espera. No demores. Jesús te entrega su amor. Jesús te espera. No demores. Jesús te entrega su amor. Su amor, su amor. Él te escuchará. 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 Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp +569 32 22 49 23 o escríbenos a nuestro Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. Así es, estamos de vuelta aquí en Biblia Fácil, estudiando Profecías de Daniel, la lección número 4, a prueba de fuego, es la lección de esta tarde. En esta tarde, ya que está dando la bienvenida también a la primavera, hemos terminado el invierno, hoy día oficialmente comenzó la primavera, así que feliz también ya de ver florecer la naturaleza y ver la obra del Señor en caminar diario que tenemos por las distintas calles, por el campo, por la carretera, por distintas instancias. Recordarles también que está disponible el teléfono +56932224923 para que hagan sus consultas, y si no, también pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista, y en YouTube en los televisores de sus casas, cómodamente estudiando Profecías de Daniel, Adventistas Distrito Aysén. Francisco, habíamos quedado ya instalados en la pregunta número 3, algo habíamos adelantado a nuestros estudiantes y oyentes de cuál sería el castigo finalmente para aquellos que no adoraran esta estatua que había realizado Nabucodonosor. Muy bien. El versículo 6 nos ayuda un poquitito. ¿Me vas a permitir, Rodrigo, leerlo a mí? Dice así: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Miren qué interesante. Los estudiosos dicen de alguna manera que este fuego, este horno, no era el típico horno que nosotros entendemos, que es como que es horizontal, sino más bien que abajo de la estructura de la estatua, delante de la estatua, ¿cierto?, había un gran agujero que era un horno especial, porque generalmente era, por la cultura, se entiende que los hornos que hacían ellos eran de esa magnitud. Y de hecho era un horno precisamente para castigar a la gente, entonces era mucho más fácil arrojarlos al horno de esa manera. Entonces, nosotros debemos imaginarnos que está la estatua, delante de la estatua, ¿cierto?, está este horno de fuego ardiendo, el cual, ¿cierto?, emitía seguramente llamas de fuego hacia arriba y por supuesto, ¿cierto?, toda la gente que estaba alrededor de la estatua y delante de Nabucodonosor, evidentemente, entre la música, el temor a ser quemado vivo, ¿cierto?, precisamente la mayoría decidió simplemente arrodillarse y postrarse delante de esta estatua de oro. ¿Y cuál es el caso de los tres amigos de Daniel? Porque entiendo que Daniel en este capítulo al menos no se tiene registro bíblico de dónde estaba,
pero sí hay certeza de que seguramente andaba en algún tipo de gira dentro del mismo imperio, aprovechando esa instancia, da esta orden a Nabucodonosor, porque igual le tenía cierto respeto a Daniel por lo que ya le había revelado. Claro, exactamente. Si bien no tenemos, como dices tú, revelación acerca de esto, entendemos también que hay una pequeña vislumbre, porque dice que Daniel estaba a cargo de la provincia de Babilonia. Claro. Y en este caso, ¿cierto? Se entiende que donde se construyó la estatua era en un lugar cercano, pero no directamente ahí. Entonces es posible que Daniel no haya estado. Ahora, quienes sí realmente estuvieron eran los 3 amigos de Daniel, ¿cierto? Exacto. Y entonces estos 3 fueron precisamente los que pudieron haber pasado desapercibidos entre tanta gente, porque había miles de personas, ¿cierto? Claro. Pero a pesar de eso, ellos deciden no arrodillarse delante de la estatua por la significancia que esto tenía, ¿cierto? Adoración no solo a un rey pagano, sino también a esta estatua que significaba la adoración directa al dios Sol. Por lo tanto, estos 3 amigos, ¿cierto?, no se postran y pensando incluso en las consecuencias que esto podría tener para sus vidas personales. En ese sentido, Francisco, el versículo 12 dice, hay unos varones judíos que tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego. Rey, estos varones no te han respetado, no adoraron a tus dioses, ni honran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces también tenemos un contexto ahí de personas que van al aviso, entre comillas, acusetes, podríamos llamarlo Claro. así coloquialmente. Sin embargo, aquí hay un hecho importante porque ellos están en directa comunión con la ley moral del Señor, ¿no es cierto?, en relación a Éxodo Claro. 20. Y es ahí donde finalmente nace este respeto a la ley para no adorar a este sol al rey que tú, Claro. que tú estás mencionando. Y por lo mismo te pregunto a continuación, en ese sentido, ¿qué ocurrió a continuación cuando se entera Nabucodonosor con esta situación de que habían personas que no estaban cumpliendo su orden? Claro. Precisamente, bueno, volviendo un poquitito atrás, estos varones judíos que los van a acusar, ¿cierto? Precisamente son aquellos que ellos probablemente hayan perdido sus mismos cargos a causa de que estos varones, ¿cierto?, fueron puestos como gobernadores. Claro. Entonces, de alguna manera, estos celos los motivan. Van directamente donde el rey Nabucodonosor y le dicen, ¿cierto?, que ellos no lo respetan. Entonces, nosotros entendemos que el rey Nabucodonosor no era un hombre cristiano, no era un hombre de misericordia, y por lo tanto, ¿cierto?, esto también tiene que haberlo enojado mucho. En ese sentido, Nabucodonosor los manda a llamar, ¿cierto?, según lo que dice el relato bíblico, y entonces dice el verso 13, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, en este momento ya vemos al rey que está a punto de perder sus cabales, ¿cierto?, a punto de estallar en ira, y por lo mismo, ¿cierto?, manda a traerlos rápido y se presentan delante de él. Y ahí se produce un diálogo directo entre Nabucodonosor y estos 3 hebreos. Los hebreos intentan decirle que no se trata de llamar su atención mediante faltar su respeto, dice. No sé, ellos intentan rebelarse contra el sistema religioso, pero no contra su autoridad, y esto es bien importante. Nosotros como cristianos, cuando vemos situaciones que llevan a la falsa adoración, nosotros no debemos ser irrespetuosos con las otras personas. Ellos tampoco lo fueron. Sin embargo, las condiciones en las que estos sucesos se estaban dando eran muy difícil de que ellos no faltaran el respeto del mismo rey, porque él estaba haciendo algo que era inevitablemente en contra de sus principios de adoración. Como tú decías, ¿cierto?, del decálogo, del segundo mandamiento, que dice que no nos inclinaremos delante de imagen. Entonces, es sumamente importante entender que ellos no lo hicieron con una animosidad de intentar faltar el respeto a nadie. Simplemente es por guardar el respeto a su Dios. Claro. Y en ese sentido, cuando llegan a presencia del rey, donde se les señala que finalmente ellos no necesitaban responder ante esta pregunta, que si por qué no se arrodillaban para adorar
a esta estatua. La consulta es, y es lo que está en la pregunta número 5, ¿tuvieron alguna nueva oportunidad estos amigos de Daniel para poder remendar lo que estaban realizando, lo que se estaban negando? Sí. ¿Sí? Por supuesto, los versículos del 16 al 18 vamos a leer y vamos a analizar esto. Dice, Sadrat, Mesac, Abnego respondieron al rey Nabucodonosor: acerca de esto no necesitamos responderte. Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos librará. Y aunque no nos librara, sepas que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. Muy bien. Vemos entonces a estos hebreos que tuvieron, como dices tú, la posibilidad de poder arrepentirse incluso de la decisión que habían tomado, porque ya no era lo mismo no arrodillarse delante de una muchedumbre. A lo mejor podrían haber pasado incluso desapercibidos. Sin embargo, cuando son llevados delante del rey, entonces cuando ellos tienen que volver a decidir si realmente ellos están seguros, porque ahora el rey no va a cavilar en echarlo en el horno de fuego. Entonces ellos se presentan delante del rey, el rey les pregunta, ¿están seguros lo que van a hacer? Y le pregunta, ¿cierto? En los versículos anteriores, le dice, ahora vamos a hacer sonar la bocina, el tamboril, la zampoña, los mismos instrumentos, vamos a ayudarlos en su adoración para que ustedes se postren. ¿Van a postrarse? Les pregunta nuevamente el rey, y ellos responden lo que tú has leído, ¿cierto? Que están dispuestos ellos incluso a morir, dice. E incluso dicen que no es necesario que le vuelvan a responder. Dice, he aquí, dice que nuestro Dios, a quien servimos, a Él puede librarnos, dice, de tu mano, oh rey. Entonces eso es importante. Ellos estaban seguros que Dios tenía el poder para. Sin embargo, si nosotros leemos también este texto, el verso 18 nos dice, y si no, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces esto es una muestra de fe gigante para nosotros como cristianos. Está la posibilidad de ser echado en un horno de fuego y Dios tiene la posibilidad y el poder para librarnos de eso. Sin embargo, en el verso 18 ellos inteligentemente piensan, ¿y si no? Existe la posibilidad de que Dios no los libre. 50 y 50. Claro. Y si no, bueno, ellos saben por el estudio de la Biblia que esa es la decisión correcta. Y si no, dicen, no vamos a adorar tu estatua, ni tampoco te adoraremos a ti. Qué interesante cuando uno empieza a desmenuzar estos versículos, la tremenda prueba de fe que podemos encontrar aquí, que es aplicable también a nuestros días, porque muchas veces en nuestro diario vivir a lo mejor nos encontramos con momentos de tribulaciones que no son tan extremas como aquí descritas, donde derechamente había una rebeldía por parte de los amigos hacia la autoridad terrenal, ¿no es cierto? Claro. Producto de que estaban adelante frente a millares de personas y ellos decían que no. Entonces se ponía a prueba también la autoridad de Nabucodonosor, pero también nos entrega tremenda enseñanza cuando hoy día ante pequeñas situaciones nos hace tambalear, ¿no es cierto? Nos hace Exacto. dudar de nuestra fe. Sin embargo, el Señor tiene un porqué, muchas veces permite estas pruebas de fe extrema a lo mejor, que es para un bienestar de muchas otras personas, a lo mejor que este mensaje les puede llegar, ¿no es cierto? Claro. Es importante notar que ellos no eran los únicos judíos que estaban ahí. Claro. Entonces, es muy interesante. Nabucodonosor ya había logrado prácticamente su objetivo en un 99%. La mayoría de los otros jóvenes judíos ya habían abrazado esta falsa adoración. Sin embargo, este 1%, ¿cierto? Que son estos tres amigos junto a Daniel, entonces se rebelan contra el sistema de implantación que quiere tener Satanás. Eso también nos lleva a meditar hoy en día. Satanás seguramente tiene un plan para nosotros. Tiene una falsa adoración para nosotros también. Lo tiene todo fríamente calculado. Tal vez también nos pone música como les puso a ellos. Y también nos engaña. Nos engaña de todas maneras, ¿cierto? Para que nosotros podamos adorar falsamente a otros dioses. Pero Dios dice, ¿cierto? Que en su palabra, y eso es lo más importante, que tengamos la fe como estos tres hebreos. Estos tres hebreos no les importó lo que les podía pasar. Y entonces eso es lo más importante. Existe la posibilidad de que los librara, pero también podía ser que no. Y si ellos fallecían y morían, ¿cierto? A causa de esto, ellos sabían que tenían un galardón más grande en el cielo.
Y eso es un llamado para nosotros también. Y sin duda queda sumamente claro que el amor y la fidelidad a Dios es innegociable ante situaciones de pruebas como estas. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en la verdad que conocemos a través del estudio que estamos realizando, y ese es el mensaje que finalmente estos tres amigos de Daniel también nos entregan a través de la lección número 4. Francisco, quiero comentarte que está en este momento sintonizando la transmisión tanto por la 107.5 en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, y a través de redes sociales, nuestro amigo Rafael Cadagán, que nos está enviando un fuerte saludo a nosotros, que está disfrutando del programa, al igual que Yasna Romero, dice bendiciones por el programa aquí escuchando. Claudia Andrade está disfrutando la programación a través de Facebook Live, nos manifiesta, y a Elizabeth Gutiérrez, que también está en sintonía. Queremos a ustedes saludarlos especialmente, gracias por estar acompañándonos en esta tarde de sábado, haciendo el estudio de las profecías de Daniel, y al resto que está sintonizando la 107.5, si nos quieren ver en vivo y en directo a través de la señal de streaming, está a disposición de ustedes el canal de YouTube Adventistas Distrito Aysén, y también la página de Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Ya volvemos con más. En Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, estás escuchando Biblia Fácil. Si quieres continuar paso a paso nuestro estudio bíblico, solicita tu guía de estudio mediante nuestro WhatsApp, más 56 9 32 22 43 23. Sigue junto a nosotros, estás escuchando Biblia Fácil. Cerca de ti quiero vivir, anhelo ir y descubrir en tus pisadas plena paz, quisiera ver tu luz de amor, anhelo ir y descubrir en tus pisadas plena paz, no quieres hoy seguir en sus pisadas, oh, quieres encontrarte cara a cara con Jesús. No quieres ir y descubrir en sus pisadas pleno amor, quieres con tu boca proclamar el amor de Dios. Yo sé que quieres conversar con el Salvador, ven a descubrir en sus pisadas el amor. Quisiera ser como Jesús, anhelo ir y descubrir en sus pisadas plena paz, vendrá otra vez, mi Salvador, anhelo ir y descubrir en tus pisadas plena paz, no quieres hoy seguir en sus pisadas, oh, quieres encontrarte cara a cara con Jesús. No quieres ir y descubrir en sus pisadas pleno amor, quieres con tu boca proclamar el amor de Dios. Sé que quieres conversar con el Salvador, ven a descubrir en sus pisadas el amor. No quieres hoy seguir en sus pisadas, oh, quieres encontrarte cara a cara con Jesús. No quieres ir y descubrir en sus pisadas pleno amor, quieres con tu boca proclamar el amor de Dios. Yo sé que quieres conversar con el Salvador, ven a descubrir en sus pisadas el amor, En Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, estás escuchando Biblia Fácil. Si quieres continuar paso a paso nuestro estudio bíblico, solicita tu guía de estudio mediante nuestro WhatsApp, más 56 9 32 22 43 23. Sigue junto a nosotros, estás escuchando Biblia Fácil.
Así es, estamos de vuelta en Biblia Fácil, estudiando profecías de Daniel. En esta tarde, la lección número 4, a prueba de fuego, con los amigos de Daniel. Ya en la mitad de la lección estamos junto a Francisco Sagreo, avanzando y aprendiendo cada día más con respecto a Daniel, a las profecías y a la voluntad de nuestro Señor. Francisco, ya estamos en la pregunta número 6. Hemos visto cómo los amigos se mantuvieron firmemente, han tenido esta firmeza moral, ¿no es cierto?, para enfrentar al rey, a desafiar su autoridad terrenal, ¿no es cierto? Y ante este hecho particular, me imagino que no lo tomó muy bien Nabucodonosor. Y te pregunto, ¿qué hizo el rey delante de la resistencia de estos jóvenes? No lo tomó para nada bien. El rey dice, la escritura, ¿cierto?, en los versos que continúan, el verso 19, dice que entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Miren qué interesante. Muchas veces cuando la prueba no se ve tan dañina, pero aquí nosotros podemos ver que Nabucodonosor muestra su carácter, el trasfondo de el por qué él quería la adoración. También asimismo, como en la rebelión que hubo en el cielo, ¿cierto? Satanás se rebela contra Dios y no mostró sus primeras intenciones. Aquí vemos como también el rey muestra que simplemente él tenía odio en su corazón, ira, y cuando llaman la atención, ¿cierto?, estos 3 hebreos y le dan esta respuesta, por supuesto que él dice que demuda su rostro. No sé si alguno se ha enojado tanto que le ha cambiado la cara, pero yo me imagino a este rey, ¿cierto?, que se airó tanto, yo me imagino que a punto de un paro cardíaco, me imagino, y no pensó, ni siquiera empezó a pensar. O sea, ¿sería necesario que ese horno fuera calentado 7 veces para darle la muerte a algunas personas? Lo más probable es que no, pero él no hallaba realmente qué hacer para demostrar su ira y su enojo que tenía en contra de estos 3 hebreos. Y entonces manda a calentar ridículamente el horno 7 veces más. Y esto es gravísimo. De hecho, tan grave que él se dejó de preocupar por sus mismos siervos, porque cuando echan, adelantándonos un poquitito, cuando echan a los 3 hebreos, dice que una llamarada salió y que quemó a las mismas personas que echaron a los hebreos dentro del horno. Claro. Por lo tanto, era algo ilógico. Entonces esto es importante para nosotros. Satanás actúa de esa manera, ilógicamente. Él no piensa... Es sabio, pero hasta que no se cumplen sus objetivos. Después actúa con un aspecto de incluso animalesco. Y entendemos que Nabucodonosor, ¿cierto?, dentro de este paganismo también está siendo influenciado por él. Entonces nos deja una gran lección a nosotros. Pareciera que esto es entretenido, pareciera que a lo mejor si tú participas de la adoración falsa, de la adoración del montón, de la música que podría ser muy agradable incluso, a lo mejor esto no era tan malo, pero el trasfondo y el carácter de Nabucodonosor nos revelan las reales intenciones que Satanás tiene con la falsa adoración, que simplemente vengarse no solo de Dios, sino también de sus hijos, perseguirlos y llegarlos a la muerte. Claro. Y en ese sentido, en los versículos siguientes, como tú bien señalas, en el 20 habla de estos hombres muy vigorosos que ataron a los 3 amigos y los echaron al horno de fuego, ¿no es cierto? O sea, que quede claro, fueron atados de pie Exacto. y mano y fueron incorporados a este horno calentado ya 7 veces. Y en ese sentido, ¿qué pasa al interior de este horno? Porque me imagino que todas estas escenas fueron adelante de los millares de personas que estaban frente a la estatua que se había levantado. Exacto. Vamos a leer un poquito el 21 para que tengamos una idea del resultado que va a ocurrir. El versículo 21 dice que entonces estos varones fueron atados, ¿con qué dice? Con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. O sea, fueron echados con toda su ropa. Y eso es muy importante. Fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey, dice el versículo 22, era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, entonces, ¿cierto?, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces esto es importante. ¿Por qué quise leerlo? Porque cuando nosotros leemos un poco más allá, dice que no fueron los siervos quienes se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo en el horno,
sino que fue el mismo Nabucodonosor. Dice que él se levanta apresuradamente, según lo que nos dice el versículo 24, y le pregunta a los de su consejo, ¿cierto? Y le pregunta, dice, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, dice, es semejante a hijo de los dioses. Miren qué interesante. Qué interesante, y por lo tanto podemos ya responder la pregunta número 7, porque aquí se señala, ¿fue recompensada la fidelidad de estos jóvenes? Sin duda hubo una protección divina ante tu relato que estás realizando, ¿no es cierto? Exacto. Y dime. Iba a decir que dentro de las pruebas, nosotros muchas veces, cuando pasamos una prueba, Dios nos prueba nuestra fe. Muchas veces nosotros esperamos la liberación antes de estar en el horno de fuego. Muchas veces queremos que estas cosas no nos toquen, ¿cierto? Entonces esto también es un concepto errado. La Biblia nos enseña que Dios prueba nuestra fe para que nosotros salgamos puros como el oro. Nuestro carácter, ¿cierto?, imperfecto, necesita ser purificado y cada día ser más asemejado al de Cristo. Y es por eso que estos hebreos también pasaron por esta prueba, no solo para darle a conocer a las otras personas lo que era necesario padecer por la causa de Cristo, sino también porque ellos también esta prueba los iba a dar una tremenda fe. Imagínate tú contar una historia de que te echaron en un horno de fuego y después fuiste libertado acerca de eso y no moriste. Entonces esta prueba iba a hacer crecer la fe de estos hebreos gigante de una manera exponencial. Sin embargo, si ellos no hubieran confiado en Dios, entonces esta prueba no habría sido llevada a cabo y al mismo tiempo ellos tampoco habrían sido confortados con Jesús mismo, que es el que se pasea acá, ¿cierto? Claro, y qué interesante, porque en ese sentido el versículo 27 muestra este poder sobrenatural, ¿no es cierto? Porque dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, capitanes y consejeros del rey, y vieron que el fuego no había dañado el cuerpo de esos varones, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, ni su ropa se había mudado, ni siquiera tenían olor a fuego. Qué impresionante el relato, ¿eh? En ese sentido, podríamos profundizar un poco, porque en ese tenor, el Señor, que está al control de todo, ¿no es cierto?, podría haber impedido que estos jóvenes entraran al horno, pero no fue así. ¿Por qué? Porque finalmente había alguna intención por parte de Jesús, había alguna enseñanza detrás de toda esta circunstancia que a lo mejor para cualquier persona hubiera sido de sufrimiento. Claro. La primera razón por la que nosotros podemos creer que Dios permitió esto es simplemente lo que ya habíamos hablado. Era necesario porque nadie estaba dando la cara por la verdadera adoración. Sin embargo, estos 3 hebreos, ¿cierto?, sí estaban teniendo la intención de adorar a Dios de la manera que corresponde. Entonces esto es importante también. Para Dios la adoración y la forma de adoración es importante. ¿Te fijas? Y él utiliza estos 3 hebreos para que los demás puedan ver cuál es la verdadera adoración. Y ahora también está el segundo punto que me puedo recordar ahora, que tiene relación con la conversión de Nabucodonosor. Nosotros al estudiar más adelante, ¿cierto, Daniel? Sin adelantarnos mucho, vemos que con el paso del tiempo, Nabucodonosor tuvo encuentros personales con Dios. Hasta llegó un momento en que él, altivo de corazón, ¿cierto?, él fue convertido en una bestia, según lo que nos narra el capítulo 4 de Daniel. Y entonces, sin adelantarnos mucho, Dios tenía un plan para Nabucodonosor. Claro. Y aquí vemos que estos hebreos de alguna manera impactaron su vida también. De hecho, nosotros podemos hacer un análisis de la vida de Nabucodonosor en los versos anteriores. Por ejemplo, cuando ocurre esto, dice el rey Nabucodonosor hace declaraciones interesante. Por ejemplo, en el capítulo 2, Nabucodonosor dice: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces engrandece a Daniel a los demás. Pero sin embargo, él vuelve a hacer una nueva estatua, ¿cierto? Claro. Entonces, de alguna manera, él estaba haciendo una declaración, pero tenía un conflicto con su corazón. Claro, interno. Declaró que Dios era el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero luego, de alguna manera, sufre un arrebato y
luego, ¿cierto?, continúa con esto que nosotros estamos narrando ahora. Y entonces, al final incluso, vemos que luego de todo esto, Nabucodonosor vuelve a hacer otra declaración. Es un poco distinta a la primera que se estudió en el capítulo 2. Y cuando hace estas declaraciones, miren qué interesante. El verso 29 dice: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea, ¿qué dice?, descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. ¿Se fijan el carácter de Nabucodonosor? Era terrible, era un hombre que no importa, no me adoran a mí, pero ya, vamos a adorar a este Dios, pero Había que matar a alguien. había que matar a alguien. Esa era su carácter. Su consigna. Entonces, de alguna manera, Dios tenía que quebrantar ese corazón y darle la oportunidad para que él también pudiera ser salvo. Y estos hebreos participaron de eso. Qué interesante lo que tú mencionas, porque además de eso, encontramos en estos versículos que el Señor cumple fielmente su palabra a través de otros relatos que podemos encontrar en otras partes de la Biblia, que el Señor siempre está con nosotros. Aunque nosotros pensemos que Él no está con nosotros, esta prueba del horno muestra que el Señor siempre estuvo con los jóvenes. Y Exacto. en definitiva, también es importante aquí mencionar que a lo mejor hay alguien que nos está escuchando, alguien que nos está viendo y que necesita este mensaje de esperanza de cómo alguien que en primera instancia reconoce al Dios, ¿no es cierto?, conoce al Señor, que en este caso fue Nabucodonosor, luego que fue revelado el sueño. Sin embargo, vuelve a sus prácticas tradicionales, vuelve y se cae en su mundo oscuro que tiene este corazón, y nace esa lucha que a lo mejor hoy día muchas personas que nos están escuchando, nos están sintonizando, puedan tener esa lucha interna de no dejar atrás esas costumbres que arrastran, que son de producto del pecado, que son gestiones y artimañas que tiene el enemigo para que en definitiva podamos pulir correctamente nuestro carácter. Exacto. El Señor nos hace un llamado cada día. Todos nosotros vamos a pasar por este periodo donde vamos a ir cada día pareciéndonos a Jesús. Entonces es importante que nosotros no nos olvidemos de que el Señor primeramente nos tiene paciencia. Si no hubiera tenido paciencia con Nabucodonosor, entonces no tendríamos el libro de Daniel. ¿Se fijan? Claro. Hay un proceso de crecimiento. Ahora uno podría burlarse de este hombre, estaba loco. Realmente, ¿cómo mandas a que la gente la descuarticen, cierto? Uh-huh. Sin embargo, de alguna manera Dios podía tocar incluso ese corazón. Entonces, un mensaje para nosotros también y para nuestros amigos que están escuchándonos. El Señor puede mudar cualquier corazón. Puede cambiar cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestro corazón. Las transgresiones que hemos hecho contra su ley. El hecho de rebelarnos contra el Señor lo puede cambiar. Y a lo mejor hay un Sadrach, Mesach y Abednego que pueden darnos testimonio de las maravillas que hace Dios en nuestra vida. Así que no nos olvidemos que claramente el Señor, ¿cierto?, es capaz de mudar y cambiar cualquier corazón. Está sintonizando en la 107.5 en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, Sembrando Esperanza, Biblia Fácil, estudiando las profecías de Daniel, la lección número 4, a prueba de fuego. Está ya disponible, está abierta en la línea telefónica más 5693-222-4923 para que nos puedas hacer llegar tus consultas sobre la temática de esta tarde o también tus saludos. Y es así como Miriam González nos escribe, nos envía un saludo y dice que está viendo mediante las redes sociales, y también Susana Rivas, quien señala que el programa lo encuentra excelente. Muchas gracias, Susana, por tus buenos deseos. Hacemos humildemente esta transmisión desde la ciudad de Coyhaique, acá en los estudios de Radio Nuevo Tiempo en Ingracio 466, para poder entregar este mensaje de forma fácil, como señala el nombre del programa, el libro de Daniel, porque sabemos que genera mucha curiosidad, pero también nos entrega muchas verdades. Vamos a esta pausa y volvemos enseguida. Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp más 569 32 22 49 23, o escríbenos a nuestro Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. Como un niño que llama a su madre, indefenso
un cielo que marcha en las sombras. Yo buscaba con ansia la luz. Jesús fue mi amparo, disipó mi oscuridad. Mi vida cambió, mi Señor, y ya amaneció un nuevo sol. Jesús me ilumina y pertenezco a Él. Estás escuchando Biblia Fácil. Interactúa junto a nosotros enviándonos un mensaje de texto o audio a través de nuestro WhatsApp más 569 32 22 49 23 o escríbenos a nuestro Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista. Si prefieres, ve a nuestro canal de YouTube Distrito Aysén. Estás escuchando Biblia Fácil. Estamos de vuelta en la 107.5, acá en Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, avanzando con la lección número 4 de las profecías de Daniel a prueba de fuego. Ya estamos en las últimas 2 preguntas que acá nuestro panelista Francisco Sagreo nos va a comentar y nos va a llevar seguramente a alguna reflexión final. Francisco, en ese sentido, ¿cuál fue la reacción del rey frente al poder inigualable de Dios? Y ya algo tú nos adelantabas en el bloque anterior. Claro. Nos adelantamos un poquitito, ¿cierto? Tal vez al decir que él emitió un decreto. Y en este decreto, ¿cierto? Decía que iba a matar a todos, a descuartizarlos, si no adoraban al Dios de Israel, al Dios de estos hombres, dice ellos, al Dios de Mesac, de Sadrach y de Abednego. Entonces, bien importante, hasta aquí nosotros vemos que la reacción de Nabucodonosor fue una reacción de convencimiento. Él entendió que el Dios de todos, estos 3 hebreos, ¿cierto?, era un Dios muy superior. Pero, sin embargo, él no logró concientizar que él debía adorar a Dios. Él seguía nombrando a este Dios como el Dios de ellos, al Dios de Mesac, de Sadrach y de Abednego. Entonces eso también es un llamado. Tal vez algunos de nosotros hemos visto las maravillas de Dios. Hemos visto que Dios es capaz de librar cosas. Hemos visto que alguna persona se ha sanado de un cáncer. Hemos visto que alguna persona, ¿cierto?, ha sido librada de terribles cosas que le han podido pasar. Vemos también en la Biblia cómo Sadrach, Mesac y Abednego, ¿cierto?, fueron librados. Sin embargo, ¿qué hace falta para que yo tome una decisión de convertir ese Dios en mi Dios? De volver yo a entender que yo necesito al Creador y el sustentador de todo. Así es, Francisco. Y a través de redes sociales, a través de nuestra página Iglesia Central Coyhaique Adventista, nos llega la pregunta de Nicolás Blanco, que te paso a leer para que podamos responder en vivo. Amigos, ¿este decreto de muerte podrá ocurrir en el futuro para los que permanezcan fieles a Dios en medio de una sociedad corrompida? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y por otro lado, ¿Nabucodonosor manifestaba una conducta paranoica? Esas son las consultas que nos señala Nicolás Blanco para que podamos analizar, conversarlo dentro de este estudio de la lección número 4. De hecho, ya adelantamos un poquitito al decir, ¿cierto?, que esta estatua tenía un simbolismo importante, que representaba, ¿cierto?, de alguna manera al dios Sol. Exacto. Entonces, cuando nosotros contrastamos también el libro de Daniel y Apocalipsis, nos damos cuenta de que precisamente en Apocalipsis se habla de una gran persecución y decretos de muerte. Dice que van a ser muertos muchos los que no adoren, dice, la marca de la bestia ni a su imagen. Y tal vez esa imagen, ¿cierto?, es un simbolismo también de lo que aquí estamos estudiando. Esta imagen de la bestia representa al dios Sol, la falsa adoración. Y tal vez podríamos ahondar un poco más, ¿cierto?, en la falsa adoración completa, no solo de algunos mandamientos, los 10 mandamientos, incluido el 4º mandamiento que tiene que ver con el día de reposo.
Y en ese sentido, obviamente, está muy relacionado con lo que habla ya. Lo que pasa es que va todo enlazado con un eslabón, tanto el libro de Daniel como Apocalipsis, ¿no es cierto?, con el tiempo del fin, con el tiempo de angustia que se señala, ¿no es cierto?, de que sin duda va a haber persecución para aquellos que se mantengan fieles a los principios de Dios, a la ley moral y al testimonio de Jesucristo. Exacto. De hecho, adelantémonos brevemente, ya que tenemos un poquito de tiempo. Daniel 12, en los primeros versículos, nos narran, ¿cierto?, que justo antes de la venida de Cristo van a haber unos tiempos tremendamente angustiosos, así como también lo revela el libro de Apocalipsis y Mateo, el capítulo 24, ¿cierto?, que nos habla de persecución, de guerras, de rumores de guerras y tantas otras cosas. El libro de Daniel, el capítulo 12, verso 1 al 3. ¿Me puedes ayudar? Sí, claro. Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer... Ese es Apocalipsis. Daniel. Perdón, nos fuimos ya un poco más También es bueno. adelante, también eso fue, ¿no? Sí, estamos 12 del 1 al 3. Sí, dice, en ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue dado... cual nunca fue dado desde que hubo gente hasta entonces, pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Exacto. Entonces, claro, desde ese punto de vista, gracias Rodrigo, Sí. podemos darnos cuenta de que va a haber un tiempo de persecución y de angustia para el pueblo de Dios, para aquellos que guarden los mandamientos de Dios. Precisamente en Apocalipsis, como tú lo decías, ¿cierto?, dice que el diablo se airó, dice en el capítulo 12, Sí. contra la mujer y contra la descendencia del resto, ¿cierto? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, es decir, con los que guardan la ley de Dios porque revela su carácter de amor. Entonces, este tiempo va a ocurrir y esto simplemente es una simbología tal vez. Es historia lo que aparece en Daniel, pero también hay que analizarlo como un suceso que podría llegar a pasar en el futuro. Entonces agradecemos a Nicolás también por esa pregunta, porque claramente este libro, ¿cierto?, de Daniel, en todas sus partes también puede darnos vislumbres de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Así es. Francisco, ya en la pregunta número 9, ¿cuál es la promesa divina para aquellos que pasan hoy por pruebas difíciles? Y en ese sentido, la decisión que estas personas puedan tener para enfrentar situaciones complejas en su diario vivir. Exacto. Ya entendemos, ¿cierto?, que cada uno de nosotros puede pasar por alguna prueba. Algunas pruebas son más livianas que otras, pero llegará el momento en que nosotros pasaremos por una gran prueba. Y seguramente en su casa usted, al escuchar la radio, ¿cierto?, o al ver la televisión, se da cuenta de que Dios los está llamando en esta prueba que está viviendo. Entonces queremos leer los versículos claves de este estudio que nos hablan de que aquellos que aman a Dios y que ponen su voluntad en las manos del Señor, entonces van a tener una liberación especial. Vamos a leer el libro de Isaías, el capítulo 43, el verso 2. Vamos a leer desde el verso 1 para que nosotros entendamos el contexto. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjense que esta profecía, ¿cierto?, de alguna manera nos demuestra en la historia de los hebreos que cuando ellos pudieron ser quemados vivos, ¿cierto?, no lo fueron, ni aun sus ropas, fueron librados por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él es nuestro creador, nuestro sustentador, y Él nos redimió. Él es formador nuestro. Por lo tanto, si nosotros estamos pasando por alguna dificultad grande, tal vez uno no se imagine, ¿cierto? Las dificultades modernas son distintas, tal vez no son relacionadas a un horno de fuego, pero sí podemos estar pasando por una dificultad en relación a nuestro trabajo, por ejemplo, al día de reposo tal vez en nuestra alimentación, tal vez en nuestra familia, estamos sufriendo y tenemos una gran prueba. Necesitamos ponernos del lado del Señor, porque ciertamente Él nos puede librar. Y si no nos libra, sabemos que estar de la mano del Señor es lo más correcto. Así como los 3 hebreos, ¿cierto?, dijeron que el Señor los podía librar,
que iban a confiar en Él, que nosotros también podamos aprender a confiar, que podamos tener la fe que necesitamos para vivir en este último tiempo, porque ciertamente el Señor nos dice que vamos a pasar por pruebas, que no va a ser un camino fácil. Sin embargo, el Señor, al estar con nosotros, va a librarnos de esas pruebas y vamos a salir victoriosos ante cualquier circunstancia. Muchas gracias, Francisco, por esta explicación, este detalle, esta profundización. Sin duda que es fundamental para que nuestros estudiantes se puedan ir armando un panorama con respecto a los motivos que tiene el Señor, que muchas veces nosotros como seres humanos no logramos comprender por qué se ocurren ciertas circunstancias, pero sin embargo es para que justamente durante esas pruebas podamos pulir nuestro carácter, podamos crecer espiritualmente, porque de lo contrario, en un mundo de fantasía o en un mundo de todo felicidad, sin duda que estos tipos de mensajes no nos harían crecer ni madurar espiritualmente, como que es lo que pretende el Señor. Exacto. Y Francisco, antes de terminar, nos llega una última consulta para ver si lo podemos responder al aire de nuestro amigo Mauricio, que dice una consulta: ¿por qué Dios intercedió por los amigos de Daniel en Babilonia, sabiendo que era un imperio violento? ¿Qué podemos aprender con esta situación? Sabiendo que era un imperio violento. Claro. Pero el mensaje de Dios iba un poco más allá del contexto del imperio como tal, porque está dentro también del contexto de una profecía. Claro. O sea, eran hechos que sí o sí tenían que suceder. Exacto. Bueno, Dios interviene, no sé si... Creo que entendí la pregunta. Entiendo que era evidente que Dios en algún momento tenía que intervenir, ¿ya? O sea, no podía quedar en el relato bíblico que estos 3 hebreos, por ser fieles, iban a ser descuartizados, por ejemplo, claro, o que ellos iban a morir. Su fe les permitió, ¿cierto?, creer en Dios, pero Dios también tenía un plan con ellos. O sea, este suceso no ocurre por nada, y eso es lo más importante que nosotros tenemos que entender. Las cosas que pasan en la vida de los cristianos tienen un plan. Claro. Y el plan es de Dios. Entonces, evidentemente, Dios no los iba a dejar solos, menos en un contexto tan violento como ese. Pero, sin embargo, llegarán momentos cuando venga una gran persecución y un gran tiempo de angustia, y la Biblia nos enseña que muchos de nosotros también moriremos violentamente. La Biblia nos enseña porque hay también antecedentes de eso. Pero, sin embargo, el Señor nos dice que si nosotros somos fieles hasta la muerte, recibiremos la corona de la vida. Y es por eso que nosotros creemos fielmente que a pesar de las cosas que pueden ocurrir en nuestra vida, si nosotros somos fieles, la paga y el galardón para nuestras decisiones van a ser sumamente más grandes que la prueba. La Biblia enseña que mientras más grande la prueba, más grande el galardón. Y es por eso nosotros tenemos que tener fe y confiar en nuestro Dios. No importa la prueba que pasemos, el Señor nos va a librar conforme a su voluntad. Y si no, entonces hemos tomado la mejor decisión. Y también es interesante porque justamente el Señor nunca deja solo a sus hijos, a aquellos que los aceptan, y sin duda que ante cualquier intervención siempre el Señor ha preparado a su pueblo. Otra cosa es que el pueblo no haya hecho caso a la advertencia, pero siempre la verdad, para momentos de tribulaciones, momentos de grandes acontecimientos de catástrofe, el Señor da aviso, y por eso estamos estudiando hoy día profecías de Daniel y verlo de cómo esto se contextualiza para nuestros tiempos, que es lo que finalmente vamos a ir conociendo en los próximos capítulos. Gracias, Mauricio, por tu consulta. Y ahora sí, Francisco, te pido que podamos elevar una oración para despedir este programa. Muy bien. Amante Dios, queremos darte las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque tú permitiste, mi Dios, que esos varones fueran instruidos por ti, preparados, mi Dios, y que su fe creciera de tal manera que ellos pudieran dar testimonio a toda la humanidad de lo que ocurrió en ese lugar. Quedó este relato escrito para nosotros, para que podamos, Señor, entender que tú eres más poderoso que cualquier prueba, que cualquier dificultad, y que la adoración es mucho más importante que las cosas que yo quiero. Que adorarte a ti, Señor, de la manera correcta es mucho más importante que cualquier otra cosa. Permite, Señor, que en nuestros hogares, en nuestra vida, nosotros erradiquemos, Señor, en realidad podamos erradicar de nosotros, de nuestra vida, de nuestras familias, los falsos dioses, mi Dios, la falsa adoración.
que podamos, Señor, entender tu palabra y ser guiados por ellas mediante el Santo Espíritu de Dios, para que tomemos decisiones en adorarte a ti de la manera que tú quieres, mi Dios, de la manera que a ti te agrada. Bendito Señor, bendice a las personas que nos escuchan y bendícenos para que podamos seguir predicando el Evangelio. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos en los próximos capítulos, a lo mejor si tu tiempo y las distancias, sabemos que estás hoy día radicado en otra parte del país, sin duda nos puedas visitar también acá en el programa en tu próxima visita. Amén. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un privilegio y un tema que es maravilloso de estudiar y recordar. Así que así una es. bendición. Muchas gracias, Francisco. Acá tienes las puertas abiertas, es tu casa y te estaremos esperando. Y a nuestros amigos que sintonizaron la 107.5, los invitamos a mantenerse en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, para retomar ya la señal nacional, pero también recordarles que no olviden de completar su autoevaluación, que está en la parte final de su lección, que estamos mostrando aquí en pantalla, para que también puedan ustedes ver y medir sus conocimientos con respecto a la temática de esta tarde. Para el próximo sábado ya tenemos lista la lección número 5 del Palacio a la Pradera. Vamos a estudiar el capítulo 4 de Daniel para que durante la semana ustedes desde ya se vayan preparando, y Francisco ya nos adelantaba algo que iba a pasar acá con Nabucodonosor, un cambio radical en su forma de hacer, es lo que vamos a estudiar en el próximo capítulo. También dejar los invitados a partir de las 18:30 horas acá en Ignacio Serrano 466 a la Sociedad de Jóvenes, para que podamos conocernos, podamos compartir y conocernos un poco más con respecto también a la experiencia de Jesucristo, a lo que nos enseña Dios a través de su palabra. Esperamos que tengan una excelente semana, que el Señor los pueda acompañar y bendecir, y dejarlos nuevamente invitados a la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza. Biblia Fácil llega a su fin por este día, pero te esperamos la próxima semana con más mensajes de fe, amor y salvación. Si quieres solicitar nuestra guía de estudio, nuestro WhatsApp está a tu disposición. Más 569 32 22 49 23. Si deseas volver a escuchar este programa, entra a nuestras redes sociales, Facebook Iglesia Central Coyhaique Adventista y nuestro canal de YouTube Adventistas Distrito Aysén. Sigue junto a nosotros. Somos Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza, sembrando esperanza.